ayuntamientos, los alcaldes y las alcaldesas y las diputaciones para transformar la provincia de Jaén, Andalucía y España. Así que le doy la palabra a la compañera África. Bueno, pues muchas gracias, Alfonso. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, y lo primero, agradecer a la Diputación, de la que yo también formo parte, pero bueno, la posibilidad que nos da ya el Ayuntamiento de Jaén de poder participar en esta jornada. Bueno, pues por trasladar un poco cuál ha sido la experiencia que tenemos en el Ayuntamiento de Jaén a la hora de gestionar los fondos EDUSI. Yo coincido con Alfonso en que somos los ayuntamientos, políticamente, los que tenemos que hacer esa reflexión de para qué se solicitan los fondos europeos. Y creo que no puede ser otra que para transformar los territorios, nuestras ciudades y nuestros pueblos. Son una herramienta potentísima. Tenemos que hacer ese diseño y creo que merece la pena detenerse en los esfuerzos de planificación y en los procesos de participación previos antes de solicitar las ayudas, porque yo creo que luego ayuda muchísimo a la hora de gestionarlo. Pero yo creo que junto con esa triple transformación que llevan los fondos europeos, no podemos olvidarnos de la parte que para mí es muy importante, que es la pata social. Todos los fondos europeos tienen que tener ese enfoque social de cohesión para que ninguno de nuestros ciudadanos, de nuestros vecinos ni vecinas, pues se quede atrás. Tenemos que ir empujando para que los niveles sociales sean lo más parecido posible. Yo creo que en ese sentido las estrategias EDUSI nos permiten un importantísimo punto de trabajo. Y en ese sentido estamos trabajando fundamentalmente en el Ayuntamiento de Jaén. Es cierto que tenemos proyectos de eficiencia energética con unas cuantías muy importantes. También estamos trabajando toda la parte de la administración electrónica, que también es fundamental. Pero para mí la pieza clave de todas las intervenciones son las que estamos llevando a cabo en el casco histórico, que además es una zona ERACI. Es una zona con unas dificultades sociales muy importantes y aunque es verdad que al ser beneficiarios en tercera convocatoria tenemos que tener los proyectos operativos y pagados a finales del año que viene, vamos bastante justos de tiempo, pero creo que merecía la pena arriesgarnos y el esfuerzo que se está haciendo para acabar con situaciones, me imagino que muchos de vosotros la conoceréis, de la Plaza de Santiago, que es un solar de más de 2.000 metros cuadrados que llevaba décadas, iba a decir, pues seguramente décadas, en manos de una entidad bancaria sin ningún tipo de proyecto. Ese era el punto cero de la degradación urbana y social del casco histórico de Jaén. De manera que hemos planteado una operación, realmente no es una operación, son varias operaciones, pero tiene un hilo conductor, de manera que podamos intervenir en ese solar, no solamente acometiendo una zona verde, sino también llevando servicios, como va a ser la Universidad a Distancia, que desde luego va a ayudar a esa regeneración, abriendo las puertas a esa regeneración social que hace falta en esa zona. Pero además hemos planteado también una intervención en la calle Elvin, un jardín morisco que queremos recuperar, pero que además lleva también una infraestructura musical, por así decirlo, para que los grupos de chavales jóvenes de la ciudad de Jaén tengan un lugar de ensayo y de grabación. Más la intervención en la iglesia de San Miguel, que también era un elemento de nuestro patrimonio histórico que se encontraba en la lista roja y que tiene la peculiaridad que está embutida en las casas que las circundan, de manera que hemos tenido primero que comprar las casas para poder intervenir. O sea, imaginaros el nivel de complejidad que tienen esas operaciones. Precisamente por eso llevaban 20 años sin que nadie pudiera meterle mano. Pero yo creo que el reto fundamentalmente es ese, actuar en lo difícil, porque es donde transformamos. Si podríamos habernos ido a operaciones mucho más sencillas, que nos hubieran dado un resultado político que podríamos estar inaugurando y haciendo cosas, pero ya, hubiera sido lo más fácil. Pero quisimos ser valientes y bueno, aunque faltaba mucho por definir, preferimos apostar por esta zona porque éramos conscientes de las necesidades. Lógicamente, no se nos escapa a nadie que las zonas degradadas solamente traen más degradación y es necesario hacer acciones específicas. A mí sí es una cuestión que me parece interesante la experiencia que hemos tenido en el Ayuntamiento en cuanto a la gestión de fondos, y es que hasta el 2019
las áreas municipales no trabajaban de manera coordinada. Y eso yo creo que es un esfuerzo que los fondos europeos nos imponen, pero bendita imposición, la verdad, porque yo creo que ha llegado para quedarse. Antes el área de proyectos no hablaba con urbanismo o no hablaba con asuntos sociales, y aquí sí que nos ha obligado a sentarnos en una mesa para que entre todos podamos valorar cuáles son las necesidades del Ayuntamiento de Jaén y cómo se solucionan las necesidades del Ayuntamiento y las necesidades de la ciudad, y qué herramientas tienen las distintas áreas para ponerlas encima de la mesa e ir abordando las distintas problemáticas. Y una cosa también muy interesante que hemos podido conseguir es el trabajo paralelo, que muchas veces los técnicos a veces se quejaban de que era como si no se terminara de avanzar, ¿no? Que ibas y venías y a veces había retrocesos. Pero eso nos va a permitir ir sacando en paralelo muchísimos proyectos, a ir ganando mucho tiempo que de otra manera, pues a lo mejor simplemente no podríamos haber iniciado prácticamente ninguno de los procesos de intervención. Y en ese sentido, por ejemplo, en la Plaza Santiago ya tenemos a punto de empezar las actuaciones de arqueología, y en la iglesia de San Miguel también. Y gracias precisamente a ese trabajo en paralelo, que podíamos haber dicho, bueno, la Plaza de Santiago, por ejemplo, hemos tenido que meternos en un proceso expropiatorio para adquirir ese solar, pero podríamos haber dicho, bueno, pues esperamos a tener la propiedad de la parcela y luego preparamos todo el tema de la arqueología. Y sin embargo se ha ido trabajando de manera que los tiempos se van reduciendo y se va viendo que es una realidad tangible, que no compras y esperas 2 años para arrancar los proyectos. Es cierto, bueno, que los procedimientos administrativos tampoco ayudan mucho, eso es cierto, dificultan muchísimo, y además en el Ayuntamiento de Jaén, muchos de los que estáis aquí lo sabéis perfectamente, tenemos una situación económica que es complejísima. Prácticamente imposible hacer ningún tipo de ejecución de inversiones, porque tenemos una serie de fondos de ordenación que se han solicitado, tenemos planes de ajuste y una situación económica muy complicada. Y yo creo que eso sí sería necesario hacer una reflexión que permita que los ayuntamientos que tienen más dificultades económicas también puedan sumarse al carro de los fondos europeos, porque si no vamos a conseguir que aquellos ayuntamientos que están en buena disposición económica puedan sumarse al carro de los fondos europeos, y los que no tengan esa solvencia, esa salud financiera, pues se vayan descolgando. Y se van descolgando y no vamos a poder ejecutar algunos de los fondos. A mí muchas veces me preocupa incluso solicitarlo. Dice, bueno, ¿y si nos lo conceden qué? ¿De dónde sacamos el dinero para pagar el porcentaje de cofinanciación? Y eso yo creo, bueno, pues que es una cuestión que tendríamos que reflexionar también entre todos, articular los mecanismos pues para facilitar. No te digo que no se tenga que aportar ese porcentaje, pero bueno, al menos flexibilizar las posibilidades de acceder a una financiación, o no sé qué tipo de mecanismo podría plantearse. Pero yo eso lo dejo ahí pues porque creo que es interesante. Y yo, por mi parte, pues nada más, que tampoco quiero extenderme más de la cuenta. Le paso el turno a Judith, ¿no?